Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. ¿Qué tal, apreciado amigo oyente? Dios te bendiga en esta hora. Una vez más nos encontramos acá para estudiar un capítulo de la Palabra de Dios. Hoy nos corresponde analizar el capítulo 1 del libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel al este del Jordán, en el desierto, en el llano delante del Mar Rojo, entre Parán, Topel, Labán y Disaab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. En el primer día del primer mes del año 40, Moisés habló a los israelitas todo lo que el Eterno había mandado acerca de ellos. Después de batir a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y en Edrei, a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, al este del Jordán, en tierra de Moab, Moisés resolvió explicar esta ley y dijo: El Eterno nuestro Dios nos habló en Horeb y nos dijo: Bastante habéis estado en este monte. Poneos en camino, id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el llano, en el monte y los valles al sur y a la costa del mar, a la tierra del cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo os entrego el país. Entrad y poseed la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes después de ellos. En aquel tiempo os dije: no puedo llevaros yo solo. El Eterno vuestro Dios os ha multiplicado, y ahora sois numerosos como las estrellas del cielo. El Señor Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más numerosos que ahora, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo podré llevar yo solo vuestro peso, vuestra carga y vuestros pleitos? Elegid de cada tribu hombres sabios, entendidos y expertos, para que los ponga por jefes. Y me respondisteis: está bien lo que has dicho. Entonces tomé los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Entonces dije a vuestros jueces: oíd los pleitos de vuestros hermanos, y juzgad con justicia entre ellos y con el extranjero. No hagáis acepción de personas en el juicio. Oiréis al pequeño y al grande. No os dejéis intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios, y la causa que os sea difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que teníais que hacer. Partimos de Horeb, y tal como el Eterno nuestro Dios nos mandó, nos encaminamos al norte de los amorreos, atravesamos todo aquel grande y terrible desierto y llegamos a Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del amorreo, que el Eterno nuestro Dios nos da. Mirad, el Eterno vuestro Dios os dio la tierra. Subid y poseedla, como el Eterno, el Dios de vuestros padres, os ha dicho. No temáis ni desmayéis. Y llegasteis a mí y dijisteis: enviemos algunos hombres antes de nosotros, que exploren el país y nos informen del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de entrar. La propuesta me pareció buena, y elegí entre vosotros 12 hombres, uno de cada tribu, que fueron y subieron al monte, llegaron al desfiladero de Escol y exploraron la tierra. Tomaron frutos del país, los trajeron y nos dijeron: la tierra que el Eterno nuestro Dios nos da es buena, pero os rebelasteis contra la orden del Eterno vuestro Dios, y os negasteis a subir. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: el Eterno no nos quiere, por eso nos sacó de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han desalentado nuestro corazón al decir: esa gente es más numerosa y de mayor estatura que nosotros. Sus ciudades son grandes y amuralladas hasta el cielo. Hasta gigantes vimos allí. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. El Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, combatirá por vosotros, tal como lo hizo en Egipto, ante vuestros ojos. En el desierto habéis visto que el Eterno vuestro Dios os ha traído por todo el camino, como un hombre trae a su hijo.
Aún así, no creísteis al Eterno vuestro Dios. Él os precedía en el camino para buscaros lugar donde acampar, con fuego de noche para mostraros el camino y nube de día. El Eterno oyó vuestras palabras, se enojó y juró diciendo: ni un solo hombre de esta mala generación verá esta buena tierra que juré dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá. A él y a sus hijos le daré la tierra que pisó, porque siguió fielmente al Señor. También conmigo se airó el Eterno por culpa vuestra, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Tu ayudante Josué, hijo de Num, entrará allá. Anímalo, porque él dará a Israel posesión de la tierra. Y vuestros niños, de quienes dijisteis que serían botín, que aún no saben distinguir entre el bien y el mal, ellos entrarán allá. A ellos les daré la tierra en posesión, y vosotros volved hacia el desierto, camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis: hemos pecado contra el Eterno. Ahora subiremos y pelearemos como el Eterno nuestro Dios nos ha mandado. Y os ceñisteis vuestras armas y os preparasteis para subir al monte. Y el Señor me dijo: diles que no suban a combatir, pues no estoy con ellos, para que el enemigo no los derrote. Os lo dije y no hicisteis caso. Os rebelasteis contra la orden del Eterno, y tuvisteis la osadía de subir al monte. Los amorreos que habitaban en aquel monte salieron contra vosotros, y como hacen las avispas, os persiguieron y derrotaron desde Seir hasta Horma. Entonces volvisteis llorando ante el Eterno, pero él no escuchó vuestra voz ni os atendió. Por eso os detuvisteis en Cades muchos días. Todo ese tiempo lo pasasteis allí. El libro de Deuteronomio, apreciado amigo oyente, fue escrito por Moisés alrededor del año 1405, y este es el último libro del Pentateuco. Y en las Biblias hebreas lleva el título Ele Hadebarim, que quiere decir estas son las palabras. Y el diccionario bíblico adventista dice que el nombre de nuestras versiones españoles nos llega a través de la Vulgata latina, del título en la Septuaginta, Deuteronomium, que quiere decir segunda ley o repetición de la ley. Y tal vez fue sacado del capítulo 17, versículo 18, donde aparece la expresión una copia de esta ley. Y el propósito del libro es inspirar una lealtad inteligente a Dios, mediante el repaso de su conducción providencial en tiempos pasados, pero también mediante una exposición de sus santos preceptos. Y el código de leyes registrado en Deuteronomio aplica los principios del decálogo, amor a Dios y amor por los semejantes, a las circunstancias bajo las cuales Israel habría de vivir en la tierra de Canaán. Y el tema del libro es la relación singular de Israel, como pueblo especial con un Dios singular. Al seguir este tema, Moisés puso gran énfasis en el monoteísmo, es decir, que hay un solo Dios verdadero. Ahora bien, el capítulo 1 comienza diciendo que Moisés repasa las promesas de Dios a la vez que repasa algunos acontecimientos que sucedieron. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que los israelitas pasaron 40 años en un viaje que debió haber durado solo 11 días. Y no fue la distancia lo que se interpuso entre ellos y la tierra prometida, fue la condición de sus corazones. Y el propósito de Dios era más profundo que simplemente trasladar a un grupo de personas a una nueva tierra. Él los estaba preparando para que vivieran en obediencia a Él una vez que llegaran a ese lugar. Y el viaje fue una parte dolorosa, pero necesaria en su preparación. Y por medio de él Dios enseñó a los israelitas quién era Él, el Dios viviente, el líder de la nación. También les enseñó quiénes eran ellos. Eran una raza caída, una raza pecadora, pronta para la rebelión y la duda. Y Él dio a su pueblo rebelde la ley para ayudarlos a comprender cómo podían relacionarse con Dios y con otros pueblos. Y el peregrinaje de 40 años en el desierto llega a su fin en este libro. Y los sucesos en Deuteronomio cubren solo una semana o dos del 11º mes en el año 40. El libro de Deuteronomio comienza con Israel acampando al este del río Jordán en el valle del Arabá, allí en la tierra de Moab. Y antes que el pueblo cruzara el río para la tierra prometida, Moisés pronunció un inspirado discurso indicando cómo habrían de vivir. Le recordó cuando había nombrado los jefes de las tribus para que le ayudaran a atender el pueblo.
y les recordó el incidente con los espías y les recuerda también una vez más para alertarlos sobre la incredulidad del pueblo, que por consiguiente los llevó a cosechar una derrota. Y Dios, apreciado amigo oyente, nos da el poder de vencer nuestros obstáculos, pero no podemos dejarnos llenar de temor y escepticismo, ni dejar que los obstáculos controlen nuestra vida. Debemos seguir a Dios a pesar de las dificultades para obtener valor y para triunfar en la fe. Así que cuando tengas que enfrentar una decisión importante y sepas lo que tienes que hacer, avanza por fe. Concéntrate en lo positivo y confía en Dios para derrotar todo aquello negativo. Recuerda, apreciado amigo oyente, que los problemas no tienen que privarte de la victoria. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, que Dios te guarde en esta hora. Como todos los días te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.